Función cuadrática. Distintas formas de expresar a la función cuadrática. La forma polinómica, cuya fórmula es igual a por x al cuadrado más b por x más c. La forma factorizada, cuya fórmula es igual a por, entre paréntesis, x menos x sub 1 por, entre paréntesis, x menos x sub 2. Y la forma canónica, cuya fórmula es igual a por, entre paréntesis, x menos x sub b elevado al cuadrado más y sub b. Se puede pasar de la forma polinómica a la forma factorizada buscando las raíces. Y se puede pasar de la forma polinómica a la forma canónica buscando el vértice. Para pasar de la forma factorizada a la forma polinómica o de la forma canónica a la forma polinómica, se aplica la propiedad distributiva. Primer ejemplo, igual, entre paréntesis, x menos 2 por x más 4. Esta fórmula está escrita en forma factorizada. Los datos que obtenemos a través de esta fórmula es el coeficiente a, que es el número que aparece delante de la fórmula, delante del primer paréntesis, que en este caso, como no hay nada, hay un 1 imaginario. Como es positivo, significa que la parábola va a ser cóncava hacia arriba. Recuerden que la forma factorizada de una función cuadrática es igual a por, entre paréntesis, x menos x sub 1 por, entre paréntesis, x menos x sub 2. Por lo tanto, tenemos como dato las raíces x sub 1 e x sub 2. X sub 1 en este ejemplo vale 2 y x sub 2 vale menos 4. Fíjense que como la fórmula dice x menos x sub 1, el valor de x sub 1 es 2, porque el x menos es el de la fórmula. Y en el segundo paréntesis, como debe decir x menos y dice x más, es porque el valor de x sub 2 es negativo. Menos con menos daría más, por eso el x más 4. El primer paso para poder graficar una parábola es buscar las raíces, cuando la y vale 0. En este caso, ya sabemos cuáles son las raíces a través de la fórmula, por lo tanto no tenemos que resolver ningún paso. Sabemos que x sub 1 es 2 y que x sub 2 es igual a menos 4. El segundo paso para graficar la parábola es buscar la ordenada del origen, cuando x vale 0. Copiamos la fórmula de la función y reemplazamos a las x por 0. Queda igual, entre paréntesis, 0 menos 2 por, entre paréntesis, 0 más 4. Resolviendo los cálculos que están dentro de cada paréntesis, nos queda igual 0 menos 2, que es menos 2, por 0 más 4, que es 4. Resolviendo esa multiplicación, menos por más es menos, 2 por 4, 8. Por lo tanto, y vale menos 8. Ese es el valor de la ordenada del origen. El tercer paso es buscar el vértice. Hay dos fórmulas para calcular el x del vértice. Cuando la fórmula de la función está escrita en forma polinómica, conocemos los coeficientes a, b y c. Por lo tanto, escribimos la primera fórmula. X sub b es igual a menos b dividido 2 por a. En este caso, no conocemos el coeficiente b. Por lo tanto, podemos aplicar la segunda fórmula. La segunda fórmula dice x sub b es igual a x sub 1 más x sub 2, todo eso dividido 2. Fíjense que como tenemos las raíces, x sub 1 y x sub 2, podemos aplicar esa fórmula. Es la que vamos a aplicar. Entonces, reemplazando los valores de x sub 1 e x sub 2, nos quedaría x sub b es igual a 2, que es el valor de x sub 1, más el valor de x sub 2, que es menos 4. Todo eso dividido 2. Al sacar ese paréntesis, como está precedido por un signo más, significa que sacamos paréntesis y el signo que está entre paréntesis no cambia, por estar precedido por un signo más. Recuerden que cuando está precedido por un signo menos, sí cambia el signo. En este caso nos quedaría x sub b es igual a 2 menos 4, todo eso dividido 2. Resolviendo el cálculo que está en el numerador, 2 menos 4 nos da menos 2. Por lo tanto, x sub b es igual a menos 2 dividido 2. Resolviendo esa división, menos dividido más es menos, 2 dividido 2 es 1. Por lo tanto, x sub b es igual a menos 1. Con este valor de x sub b, el x del vértice, vamos a hallar la coordenada y del vértice. Para eso copiamos la fórmula de la función, igual x menos 2 por x más 4, y reemplazamos a las x por menos 1. Nos quedaría y es igual, entre paréntesis, menos 1 menos 2,
por, y entre paréntesis, menos 1 más 4. Resolviendo ambos paréntesis nos queda y sub b igual menos 3 por 3. Resolviendo esa multiplicación, y sub b es igual a menos 9. Como tenemos ambas coordenadas del vértice, escribimos el vértice, que es el punto de coordenada menos 1, menos 9. Recuerden que primero se escribe el valor de x y luego la segunda coordenada es el valor de y del vértice. Bien, al tener las coordenadas del vértice podemos escribir a la función en forma canónica, cuya fórmula es igual a por, entre paréntesis, x menos x sub b, todo eso elevado al cuadrado más y sub b. Reemplazando los datos tenemos i igual a que vale 1, no hace falta escribirlo, entre paréntesis x menos x sub b que es menos 1, todo eso elevado al cuadrado más i sub b que es menos 9. Sacando los paréntesis, nos fijamos que en el primer paréntesis, que está precedido por un signo menos, hace que al sacar paréntesis el signo que está dentro de paréntesis de menos 1 cambie de signo, por lo tanto va a quedar más 1. En cambio, el segundo paréntesis está precedido por un signo más. El más delante de un paréntesis hace que el signo no cambie, por lo tanto va a quedar menos 9. Y la fórmula queda i igual, entre paréntesis, x más 1, todo eso elevado al cuadrado, menos 9. Y la función quedó escrita en forma canónica. El paso 4 es buscar el eje de simetría. Recuerden que es la fórmula de ecuación x igual x vértice. Y como el x vértice vale menos 1, nos quedó la fórmula x igual a menos 1. Eso lo graficamos en el gráfico con una línea punteada, vertical en el eje x en menos 1. Bien, el paso 5 es decir si la parábola tiene un mínimo o un máximo. En este caso, como la parábola es cóncava hacia arriba, va a tener un valor mínimo. Recuerden que ese valor coincide con el vértice, por lo tanto es el punto de coordenada menos 1, menos 9. Ya con todos estos datos podemos graficar la función, la parábola. Si el ejercicio nos pide pasar a la forma polinómica, lo que tenemos que hacer es escribir la fórmula de la función en forma factorizada y aplicar la propiedad distributiva. Recuerden que cuando tienen x por x es x al cuadrado, x por más 4 son 4x, más 4x, cuando pasamos al término menos 2 por x, el 2 es negativo y la x es positiva, así que va a quedar menos por más menos 2 por x, 2x. Y por último, menos 2 por 4, menos por más es menos 2 por 4, 8. En esa fórmula, x al cuadrado más 4x menos 2x menos 8, los términos semejantes que se pueden asociar, agrupar, son 4x y menos 2x. Por lo tanto, nos queda la fórmula igual x al cuadrado más 4x menos 2x nos da más 2x menos 8. Y así nos quedó la forma polinómica de esta función cuadrática. Si graficamos, en el eje X marcamos los ceros o raíces, fíjense que eran los puntos 2 y menos 4, están marcados con rojo. El segundo paso era buscar la ordenada del origen, que dio en i igual menos 8, está marcada con verde. Tercer paso, buscar el vértice, que es el punto de coordenadas menos 1 de x menos 9 de y, está marcado con azul. Cuarto paso, marcar el eje de simetría, la línea punteada en x igual menos 1. Siempre esa línea, esa recta, tiene que pasar por el vértice para que esté bien. Recuerden que las raíces deben estar a igual distancia del eje de simetría. Si medimos la raíz menos 4, está a 3 unidades a la izquierda del eje de simetría, y la raíz 2 también está a 3 unidades, pero a la derecha del eje de simetría. Por lo tanto, nos fijamos la ordenada al origen, que está a una unidad a la derecha del eje de simetría, y marcamos a una unidad, pero a la izquierda, el simétrico de la ordenada al origen. Con esos 5 puntos ya pueden trazar la parábola. Segundo ejemplo, igual menos, entre paréntesis, x más 3 por
entre paréntesis x más 5. También está escrita en forma factorizada. Los datos que obtenemos es el coeficiente a, que en este caso es menos 1. Fíjense en que al decir menos es porque hay un 1 imaginario y que es negativo. Por lo tanto, al ser negativo, hacemos que la parábola va a ser cóncava hacia abajo. Recuerden la fórmula de la función factorizada, igual a por x menos x sub 1 por x menos x sub 2. Por lo tanto, las raíces en este caso son x sub 1 igual a menos 3 y x sub 2 igual a menos 5. Recuerden que siempre es el signo contrario que están leyendo dentro del paréntesis. Si dice más 3 es porque la raíz es menos 3 y si dice más 5 es porque la raíz es menos 5. Bien, primer paso, buscar las raíces cuando i vale 0. Ya tenemos ese cálculo hecho a través de las fórmulas, no hace falta resolver ninguna fórmula. Ya sacamos desde la fórmula de la función las raíces. X sub 1 es menos 3 y x sub 2 es menos 5. Segundo paso, buscamos la ordenada del origen cuando la x vale 0. Copiamos la fórmula de la función y reemplazamos a las x por 0. Hacemos el cálculo que está dentro de cada paréntesis y nos quedaría y es igual menos 3, 0 más 3 es 3, por 0 más 5 que es 5. Multiplicando menos 3 por 5 nos da menos 15. Por lo tanto, la ordenada del origen es i igual menos 15. Tercer paso, buscar el vértice. Nuevamente, les presenté las dos fórmulas. En este caso, como conocemos las dos raíces, vamos a aplicar la segunda fórmula. X sub b es igual a x sub 1 más x sub 2 dividido 2. Entonces x sub b es igual a menos 3, que es x sub 1, más el valor de x sub 2, que es menos 5. Todo eso dividido 2. Sacamos el paréntesis que está precedido por un signo más, por lo tanto el signo del 5, en este caso negativo, no cambia. Entonces x sub b es igual a menos 3 menos 5. Todo eso dividido 2. Menos 3 menos 5, esa cuenta nos da menos 8. Entonces x sub b es igual a menos 8 dividido 2. Resolviendo esa división, menos 8 dividido 2 nos da menos 4. X sub b es igual a menos 4. Con ese valor de x sub b, averiguamos el valor de y sub b, el y del vértice. Escribimos la fórmula de la función y donde dice x reemplazamos por menos 4. Entonces queda y sub b es igual a menos. Recuerden escribir el menos que está delante del paréntesis, que es del coeficiente a, que es un menos 1 que va a multiplicar a todo el resultado. Entonces, menos, entre paréntesis, menos 4, que es el valor del x sub vértice, más 3, por, entre paréntesis, menos 4 más 5. Resolviendo ambos paréntesis, quedaría y sub b es igual a menos 4 más 3, que es menos 1, por menos 4 más 5, que es 1. Resolviendo esa cuenta, menos por menos da más, 1 por 1 es 1. Por lo tanto, el y del vértice es 1. Como tenemos el valor de x vértice e y vértice, escribimos las coordenadas del vértice, que en este caso es el punto de coordenadas menos 4,1. Para escribirlo en forma canónica, la función reemplazamos en su fórmula, que es igual a, que en este caso vale menos 1, podemos poner menos solamente, y dentro de paréntesis x menos el x vértice, que es menos 4, todo eso elevado al cuadrado más el y del vértice, que es 1. Fíjense en que dentro de paréntesis tenemos que sacar el paréntesis que está precedido por un signo menos. Al sacar ese paréntesis, por estar precedido por un signo menos, hace que el 4, que en este caso es negativo, cambie de signo positivo. Por lo tanto nos va a quedar y es igual menos, entre paréntesis, x más 4 elevado al cuadrado más 1. Y esa es la forma canónica de la función. El cuarto paso es buscar el eje de simetría. Recuerden que es la fórmula es x igual x vértice. En este caso, como el x vértice vale menos 4, quedaría la fórmula x igual a menos 4. El paso 5 es buscar si tiene un máximo o un mínimo la función. En este caso, como la parábola es cóncava hacia abajo, va a tener un valor máximo y ese punto coincide con el vértice. Es el punto de coordenadas menos 4,1. Con todos estos datos ya podemos graficar la parábola, pero si nos dice pasar a la forma polinómica,
lo que hacemos es copiar la fórmula de la función, aplicar la propiedad distributiva entre los dos paréntesis, dejando el signo menos adelante, no se olviden. Entonces quedaría y es igual menos, y entre paréntesis, cuando aplican la propiedad distributiva, x por x es x al cuadrado. Cuando multiplican x por 5, más por más es más, x por 5, 5x. Pasamos al término 3, que es positivo, 3 por x, como ambos términos son positivos, más por más es más, 3 por x da 3x. Y por último, 3 por 5, como ambos términos son positivos, más por más es más, 3 por 5 es 15. Fíjense dentro de ese paréntesis los términos que se pueden asociar, que son semejantes, son los que contienen x, 5x más 3x. Esa cuenta da 8x. Por lo tanto, copiamos todo igual, menos, y entre paréntesis, x al cuadrado más 8x más 15. En el paso siguiente lo que tenemos que hacer es sacar ese paréntesis, que está precedido por un signo menos. Recuerden que cuando está precedido por signo menos, hace que todos los términos que están dentro del paréntesis cambien de signo, de positivos a negativos y de negativos a positivos. Entonces quedaría y es igual, en lugar de poner x al cuadrado positivo, lo escribimos negativo, menos x al cuadrado. En lugar de 8x positivo por el signo menos de adelante, cambia a menos 8x. Y el 15, que era positivo, por el signo menos de adelante, el paréntesis, cambia a negativo, menos 15. Y ahí nos queda la fórmula de la función escrita en forma polinómica. Fíjense en que el valor de a, en este caso, es menos 1, b es menos 8 y c es menos 15. Si no tuviéramos las raíces, recuerden que con estos valores de a, b y c podemos aplicar la fórmula resolvente y sacar el valor de las raíces. Pero en este cálculo no hace falta porque ya las sabemos, las conocemos desde el principio, ¿sí? Recuerden que el valor de c, que es menos 15, debe coincidir con la ordenada al origen. En el paso 2 dice que y es igual a menos 15. Así nos aseguramos de que aplicamos bien la propiedad distributiva y que está bien escrita la forma polinómica y el cálculo de las raíces. Bien, graficamos y nos quedaría una función, fíjense, en cóncava hacia abajo, cuyas raíces son menos 3 y menos 5, las dos son negativas. La ordenada al origen está en igual menos 15. Fíjense en que cambié la escala en el eje Y. Fíjense en que la escala es de 2 en 2. En cambio, en el eje X es de 1 en 1. Eso se puede hacer, se puede cambiar la escala en un eje y en el otro no. Todo depende de los valores que tengamos que marcar. El vértice es el punto de coordenadas menos 4 de X, 1 de Y, está marcado con azul. El eje de simetría es la recta X igual menos 4, una línea vertical en menos 4 de X. Por ahí, en esa línea, tiene que estar el vértice. Y luego nos fijamos que las raíces están a igual distancia del eje de simetría. Fíjense en que menos 3 está a una unidad a la derecha del eje de simetría y la raíz menos 5 está a una unidad pero a la izquierda del eje de simetría. Haciendo el cálculo, la ordenada al origen, que está a 4 unidades a la derecha del eje de simetría, marcamos su simétrico a 4 unidades, o sea, menos 8 de X y menos 15 de Y. Y ese sería el punto simétrico de la ordenada al origen, que está marcado con verde. Tercer ejemplo, igual menos 2 por, entre paréntesis, x más 5 por, entre paréntesis, x menos 3,5. Está escrita en forma factorizada. Los datos que tenemos es a igual menos 2. Por ser negativa, la parábola va a ser cóncava hacia abajo. Tenemos la fórmula de la función factorizada y de ahí podemos sacar las raíces. Viendo que x sub 1 es igual a menos 0,5. Fíjense porque dentro de paréntesis dice x más 0,5, por lo tanto es el signo contrario que figura ahí. Y el x sub 2 es igual a 3,5 positivo, porque dentro de paréntesis dice x menos 3,5. Recuerden que si reemplazan esas x por esos valores, tiene que darnos el paréntesis la suma 0. ¿Sí?
O sea, si en el primer paréntesis reemplazamos a la x por menos 0,5, más 0,5, eso da 0. Y en el segundo paréntesis, si reemplazamos a la x por 3,5, menos 3,5 también da 0. Así nos aseguramos que escribimos bien con el signo correcto los valores de x1 y x2. Bien, primer paso es buscar las raíces, que ya las tenemos. X1 igual a menos 0,5 y x2 igual a 3,5. Paso 2 es calcular la ordenada del origen. Cuando el x vale 0, escribimos la fórmula de la función y reemplazamos a cada una de las x por 0. Si hacemos los cálculos, dentro del primer paréntesis, 0 más 0,5 nos da 0,5. Y en el segundo paréntesis, 0 menos 3,5 nos da menos 3,5. Por lo tanto, nos queda y es igual a menos 2 por 0,5 por menos 3,5. Haciendo ese cálculo, menos 2 por 0,5, menos por más es menos, pero menos por el menos 3,5 daría más. Toda esa cuenta nos da 3,5. Entonces, y es igual a 3,5. Tercer paso, buscamos el vértice. Aplicamos la fórmula de x sub b es igual a x sub 1 más x sub 2 dividido 2, ya que conocemos las raíces. Entonces nos quedaría x sub b es igual a menos 0,5, que es el valor de la primera raíz, más 3,5, que es el valor de la segunda raíz. Todo eso dividido 2. Si resolvemos la suma que está en el numerador, menos 0,5 más 3,5, eso nos daría 3. Por lo tanto, x sub b es igual a 3 dividido 2. Si resolvemos esa división, 3 dividido 2 nos da 1,5. Por lo tanto, el x del vértice es igual a 1,5. Para averiguar el y del vértice, en la fórmula de la función reemplazamos a cada x por 1,5. Y así obtenemos el y del vértice. Entonces, y del vértice es igual a menos 2 por, entre paréntesis, 1,5 más 0,5 por, entre paréntesis, 1,5 menos 3,5. Resolvemos cada cálculo que está dentro de cada paréntesis y nos quedaría y sub b es igual a menos 2 por 1,5 más 0,5 nos da 2 por, y el segundo paréntesis 1,5 menos 3,5 nos da menos 2. Resolviendo esa multiplicación, menos 2 por menos 2, nos daría signo menos por más menos, por menos daría más, 2 por 2, 4, por 2, 8. Por lo tanto, el y del vértice es igual a 8 positivo. Con estos valores de x sub b e y sub b podemos armar las coordenadas del vértice, que sería el punto de coordenadas 1,5 de x, punto y coma 8 de y. Pasamos a escribir la forma canónica de esta función y nos quedaría y es igual a menos 2, que es el valor de a, el coeficiente a, por, entre paréntesis, x menos el valor de x vértice, que en este caso es 1,5, todo eso elevado al cuadrado más el valor del y del vértice, que es 8. Así nos queda escrita la fórmula de la función escrita en forma canónica. Paso 4 es buscar el eje de simetría. Recuerden que es la recta de ecuación x igual a x sub b. Por lo tanto, en este caso quedaría x igual a 1,5. Paso 5 es ver si la función tiene un mínimo o un máximo. Como la parábola es cóncava hacia abajo, va a tener un valor máximo. Este punto coincide con el vértice, o sea que el máximo tiene coordenadas 1,5, punto y coma 8. Con todos estos datos ya podemos graficar la parábola. Si el ejercicio nos dice pasar a la forma polinómica, escribimos la fórmula de la función y aplicamos propiedad distributiva. Fíjense, tenemos un menos 2 adelante multiplicando, ese número lo vamos a dejar igual y vamos a aplicar primero propiedad distributiva entre ambos paréntesis. O sea, quedaría y es igual a menos 2 por, abrimos paréntesis, cuando multiplicamos x por x eso nos da x al cuadrado, cuando multiplicamos x por menos 3,5 nos daría menos 3,5 por x. Al multiplicar 0,5 positivo por x nos daría más 0,5 x. Y al multiplicar 0,5 positivo por menos 3,5, más por menos es menos, 0,5 por 3,5 nos daría menos 1,75. En ese paréntesis, los términos que son semejantes que podemos asociar son los que tienen x. Por lo tanto nos quedaría y es igual a menos 2 por, abrimos paréntesis,
porque ese menos 2 va a multiplicar a todos los términos que nos queden dentro del paréntesis. Entonces nos quedó x al cuadrado menos 3,5 más 0,5x nos daría menos 3x menos 1,75. Ahora ese menos 2 que está fuera del paréntesis multiplica a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis y nos quedaría y es igual menos 2 por x al cuadrado menos 2x al cuadrado menos 2 por menos 3x nos daría más 6x y menos 2 por menos 1,75 nos daría más 3,5. Y así nos queda escrita esta función en forma polinómica. Fíjense que al estar escrita en forma polinómica, ahí sí obtenemos los coeficientes a, b y c. Si tuviéramos que averiguar las raíces, tenemos que aplicar la fórmula resolvente con estos valores. A menos 2, b vale 6 y c vale 3,5. En este caso, en este ejercicio no hace falta porque al tenerlo escrito en forma factorizada ya conocíamos las raíces desde un principio. Fíjense en que el valor de c, el coeficiente c que es 3,5, coincide con el valor de la ordenada al origen en el paso 2 y vale 3,5. Eso nos asegura que está bien resuelta la forma polinómica y el valor de la ordenada al origen. Bien, graficamos y nos queda una parábola cóncava hacia abajo, como habíamos visto desde el principio. Las raíces menos 0,5, fíjense en que está entre la mitad, entre 0 y menos 1. Y la otra raíz que es 3,5, está en el punto medio entre 3 y 4. Está marcado con rojo. La ordenada al origen, que está marcada con verde, está en el punto igual 3,5, o sea, justo en la mitad entre 3 y 4. El vértice está en el punto 1,5 de x, o sea, en la mitad entre 1 y 2, justo en la mitad, 1,5 de x y 8 de y. Fíjense que está marcado con azul. El eje de simetría es la línea punteada en 1,5 de x, una línea vertical perpendicular al eje x. Luego nos fijamos que las raíces estén a igual distancia. Fíjense que la raíz menos 0,5 está a 2 unidades exactas del eje de simetría a la izquierda y la raíz 3,5 también está a 2 unidades pero a la derecha del eje de simetría. Por lo tanto, buscamos el simétrico al ordenado al origen, mirando que el ordenado al origen está a 1 unidad y media a la izquierda del eje de simetría, por lo tanto su simétrico va a estar a 1 unidad y media, pero a la derecha, o sea en el punto 3 de x y 3,5 de y. Cuarto ejemplo, igual 3 por x más 4. Está escrita en forma factorizada. Vamos a ver los datos que tenemos. El valor de a, que vale 3. La parábola indica que es cóncava hacia arriba por ser un valor positivo. Veamos cómo es la fórmula de la función factorizada. Es igual a por, entre paréntesis, x menos x sub 1 por x menos x sub 2 entre paréntesis. Fíjense que en este caso tenemos un solo paréntesis que dice x más 4. Por lo tanto, ya sabemos que el valor de x sub 2 es menos 4. Siempre el signo contrario que figura ahí, ¿sí? El primer paréntesis dice x solo, que no hay paréntesis. ¿Qué significa? Que el valor de x1 es 0. Fíjense que si tendríamos entre paréntesis x menos 0, como el 0 no cuenta, se puede poner directamente x. Por eso en la fórmula de la función arriba dice x solo, porque el valor de la primera raíz de x sub 1 es 0. Entonces, como dato tenemos las dos raíces, x sub 1 que es 0 y x sub 2 que es menos 4. Entonces, para graficar la parábola, el primer paso es buscar las raíces. Cuando la y vale 0, reemplazamos, pero en este caso ya no hace falta porque conocemos las raíces desde un principio. X sub 1 es 0 y x sub 2 es menos 4. Segundo paso es buscar la ordenada al origen cuando la x vale 0. Entonces, en la fórmula de la función reemplazamos ambas x por 0. Queda y es igual 3 por 0 por, entre paréntesis, 0 más 4. Resolvemos esa cuenta, esa suma del paréntesis, 0 más 4 es 4. Por lo tanto queda y es igual a 3 por 0 por 4. Resolvemos esa multiplicación, 3 por 0 por 4, eso nos da 0.
Recuerden que el 0 es el elemento absorbente en la multiplicación, que significa que cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Bien, tercer paso es buscar el vértice. Acuérdense en que si nuestra función está escrita en forma polinómica, vamos a tener los valores de a, b y c. Por lo tanto, aplicaríamos la primera fórmula. X sub b es igual a menos b dividido 2 por a. Pero en este caso está escrita en forma factorizada y lo que conocemos no son los coeficientes a, b y c, solamente a conocemos, sino que conocemos las raíces. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar es la de x vértice igual a x sub 1 más x sub 2, todo eso dividido 2. Reemplazamos x sub 1 por 0 y x sub 2 por menos 4 y nos quedaría x sub b es igual a 0 más menos 4, todo eso dividido 2. Al sacar ese paréntesis, como está precedido por un signo más, significa que el signo del 4, que en este caso es negativo, no cambia. Por lo tanto, nos queda x sub b es igual a 0 menos 4 dividido 2. Resolviendo 0 menos 4 nos da menos 4. Por lo tanto, x sub b es igual a menos 4 dividido 2. Resolvemos esa división. Menos dividido más es menos, 4 dividido 2 es 2, por lo tanto x sub b es igual a menos 2. Con este valor del x vértice vamos a averiguar el y del vértice. ¿Qué tenemos que hacer? Escribir la fórmula de la función y para averiguar el y del vértice a cada una de esas x las vamos a reemplazar por menos 2, por el valor que recién obtuvimos. Entonces nos quedó y del vértice es igual a 3 por, en lugar de x colocamos menos 2, por, y entre paréntesis, en lugar de x más 4, colocamos menos 2 más 4. En el paso siguiente podemos multiplicar 3 por menos 2, que nos daría menos 6, y resolvemos el paréntesis que dice menos 2 más 4. Menos 2 más 4 es 2. Por lo tanto queda y del vértice es igual menos 6 por 2. Resolvemos esa multiplicación, menos por más es menos, 6 por 2 que es 12. Por lo tanto, y del vértice es menos 12. Con ambos resultados de x vértice e y vértice, armamos la fórmula del vértice, que es el punto de coordenadas menos 2 de x menos 12 de y. Escribimos en la forma canónica esta función, reemplazando el coeficiente a por 3, el x vértice por menos 2 y el y vértice por menos 12. Entonces queda y es igual a 3 por, entre paréntesis x menos 2, todo eso elevado al cuadrado más menos 12, que es el valor de y del vértice. Sacamos paréntesis, el paréntesis que dice x menos 2, ese paréntesis está precedido por un signo menos, por lo tanto hace que el signo del 2, que en este caso es negativo, cambie, o sea, se transforma en positivo. En cambio, al sacar el último paréntesis donde dice más menos 12, por estar precedido por un signo más, hace que el 12, que tiene signo negativo, no cambie. Por lo tanto, nos va a quedar y es igual 3 por, entre paréntesis, x más 2 elevado al cuadrado menos 12. Y esa es la forma canónica de la función. Cuarto paso es buscar el eje de simetría, que es la recta x igual x del vértice. En este caso es x igual menos 2. Paso 5 es ver si la parábola tiene un máximo o un mínimo. En este caso, como es cóncava hacia arriba, va a tener un valor mínimo. Y recuerden que ese valor siempre coincide con el vértice. Por lo tanto, es el punto de coordenadas menos 2 de x menos 12 de y. Con todos estos valores podemos marcarlos en el gráfico y ya poder trazar la parábola. Si el ejercicio nos pide pasar a la forma polinómica, lo que tenemos que hacer es escribir la fórmula de la función, que nos dio al principio, que es igual 3 por x más 4. Una vez que tenemos eso, aplicamos propiedad distributiva. Dejamos igual 3 por, y aplicamos la propiedad distributiva, x por x, que es x al cuadrado, y x por 4, que es más 4x. En el siguiente paso, aplicamos propiedad distributiva con ese 3. 3 por x al cuadrado son 3x al cuadrado y 3 por 4x, que son más 12x. Y nos quedó la función escrita en forma polinómica. Ahí está, x por x es x al cuadrado y x por 4, 4x. Bien, con todos estos datos, entonces le aplicamos la función, la parábola. Fíjense que nos queda una parábola cóncava hacia arriba en forma de U. Las raíces son 0 y menos 4. La ordenada al origen coincide con uno de los ceros, fíjense en igual 0.
El vértice está en el punto menos 2 de x, menos 12 de y. El eje de simetría es la línea perpendicular al eje x que pasa por el punto menos 2 de x. Y acuérdense que pasa por el vértice. Con todos esos valores, verificamos que el eje de simetría, que las raíces estén a igual distancia del eje de simetría y están a 2 unidades cada una. Está bien. La raíz 0 está a 2 unidades a la derecha del eje de simetría y la raíz menos 4 está a 2 unidades a la izquierda del eje de simetría. En este caso, la ordenal origen coincidió con uno de los ceros, así que su simétrico coincide con el otro cero. Está bien. Y fíjense en que cuando está escrita en forma polinómica, tenemos el coeficiente A que vale 3, el B que vale 12 y el C que no dice nada, por lo tanto vale 0. Y acuérdense en que ese valor de C coincide con la ordenal origen, como en el paso 2 que dice que I vale 0. O sea que está bien escrita la forma polinómica. Así nos aseguramos que está bien escrita la forma polinómica y que está bien ordenada el origen.